¿Qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos el día de hoy a esta su parroquia de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pues soy el diácono Candelario Ramírez López y vamos a compartir con ustedes el texto del día miércoles de ese tiempo ordinario. Vamos a meditarlo porque celebramos a San Mateo apóstol y evangelista. El día de hoy se va a cantar el Gloria, se dice el Gloria, y pues es una fiesta importante para todos nosotros porque celebramos esta fiesta de San Mateo apóstol. Pues vamos a disponernos con la gracia de Dios. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Leeremos el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Cuando ya se alejaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado junto a la mesa donde cobraba impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, llegaron otros muchos cobradores de impuestos y pecadores, y se sentaron con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús, al oír la pregunta, respondió: los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Entiendan bien lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, pues yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Bien, hermanos, en este capítulo 9 de San Mateo, pues ya aprovechando el mes de la Biblia, vamos a hacer unos comentarios. Primero, en el capítulo 9 está: tus pecados quedan perdonados. Jesús le dice a una persona que sus pecados quedan perdonados. Empieza: Jesús subió a la barca, atravesó el lago. Jesús vio a un paralítico y le dijo: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y ahí empieza la discusión con los fariseos y los escribas, si este hombre Jesús ¿por qué perdona los pecados? Si solamente los pecados los puede perdonar Dios. Entonces, en esta controversia está de que ha hecho una sanación, y después pasa del capítulo 9, del 1 al 8, después pasamos al 9 que hemos escuchado, y pues la gente está asombrada de Jesús, primero porque sanó al paralítico, segundo porque le perdonó los pecados, y tercero pues porque la gente lo empieza a criticar, cómo se atreve a perdonarle los pecados a alguien, que eso solamente le corresponde a Dios. Pues bien, Jesús se aleja de esa discusión donde está la gente ahí preguntándose lo que les he dicho anteriormente, y Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado junto a la mesa donde cobraba impuestos y le dijo: sígueme. ¿Quién es Mateo? Bueno, Mateo es un cobrador de impuestos, pero para que tengamos una idea, un cobrador de impuestos, primero acuérdense que los romanos habían conquistado a los judíos, a Jerusalén. Entonces ellos tenían que pagarle impuestos a los romanos, tenían que pagar tributos. De lo que ellos cosechaban, de lo que ellos trabajaban, parte se lo tenían que dar al Imperio Romano, y pues es obvio, tenía que haber alguien que cobrara esos impuestos, como ahorita hay gente que se encarga de cobrar esos impuestos. ¿Cuál era el problema de Mateo? Pues el problema de Mateo es que era judío. Era un judío que, siendo judío, se pasó con los romanos y empezó a trabajar con los romanos. Es decir, alguien de su propia nacionalidad, un judío mismo, estafa a otro judío. Es decir, se fue a trabajar con los romanos, y por eso Mateo era mal visto. La gente no lo quería, la gente lo odiaba, la gente le decía que era un traidor, la gente lo criticaba de una manera horrible. No tenía judíos amigos porque él se fue a trabajar con los romanos. Entonces, ¿por qué lo hizo Mateo? Pues por ambición, porque él quería estar bien económicamente, pero eso que hizo provocó que la gente del pueblo lo odiara, que lo odiaran a muerte a este apóstol. Le decían que era un traidor, le decían: ahí está el traidor cobrando impuestos. Iba la gente y pagaba sus impuestos, y parte de esos impuestos pues también él se agarraba. Luego entonces, a ese hombre que es un traidor, a ese hombre que es un impostor, a ese hombre que lo ven mal, a ese hombre que nadie no quiere, Jesús lo mira. Jesús va caminando y mira a ese traidor, a ese hombre,
Y cuando va caminando, Jesús le dice: Mateo, sígueme. O sea, Jesús le habla y se acerca a él y le dice: sígueme. Es interesante porque el texto dice: él se levantó y lo siguió. Yo imagino la vida de ese hombre que, aunque tenía bienes, aunque tenía un puesto, aunque era una persona importante, su vida era vacía, su vida era una vida sin sentido, una vida donde no tenía amor, no tenía amigos. Claro que Jesús le habla con amor, con misericordia, con compasión. Lo mira, porque es lo que hace Dios. Dios mira nuestra pobreza, Dios mira nuestra flaqueza, Dios mira nuestra debilidad y le habla y le dice, y lo habla por su nombre, lo habla como los evangelios nos van a decir, por ejemplo, que Jesús llama a sus apóstoles. De ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el capítulo 10, donde Jesús empieza a dar el nombre de sus apóstoles, y entre ellos está Mateo. Después de que lo llama, este hombre deja todo y en el capítulo 10 vamos a encontrarlo en el nombre de los apóstoles. Pues bien, este hombre en su vacío, en su pobreza, en que tiene cosas materiales, pero le falta lo más importante, cuando siente la llamada de Jesús, deja todo y lo sigue. Luego le hace una comida. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, llegaron otros muchos. Esta parte también la vamos a encontrar en Lucas 5, 17, 26 y Marcos 2, 1, 12, donde nos va a decir que después de que sigue a Jesús, le dice: Señor, ven a mi casa a comer. Hoy San Lucas no dice que lo invitó a comer, pero los otros evangelios sí nos dicen. Dice que lo lleva a comer, y en la casa de Mateo llegaron otros muchos cobradores de impuestos y pecadores. Es decir, no tan solo fue la conversión de Mateo, no tan solo fue la conversión de ese hombre que estaba en la oscuridad, sino que muchos pecadores y muchos recaudadores de impuestos se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. La conversión de uno provocó la conversión de los otros y los llamó. Ya escuchamos la historia y pues los fariseos empiezan a criticar a Jesús. Ya lo criticaron del versículo del 1 al 8. ¿Por qué perdona los pecados? Ahora lo van a criticar y le dicen: hey, este hombre come con recaudadores de impuestos y con pecadores. Y pues la verdad, pues la pregunta de los fariseos y el enojo está bien. ¿Cómo una persona va a irse a comer, un judío va a irse a comer con este hombre que es un ladrón, que es un estafador, que es un hombre malvado? Hasta se entiende el enojo de los fariseos. Sin embargo, Jesús les responde: los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Entiendan bien lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, pues yo vine a llamar a los justos y no a los pecadores. Es decir, el Señor se acerca a ese pecador, a ese hombre que está en la soledad, en la tristeza, lo llama, va a la mesa con él, come con él, provoca la conversión de otros y nos dice que nosotros debemos reconciliarnos con él y dejar nuestras malas acciones. Pues hoy valía mucho la pena resaltar el papel de Mateo, que es uno de los apóstoles. Incluso este evangelio de San Mateo se le atribuye a él, a la comunidad de San Mateo, para que vieran lo que hace una conversión. Cuando uno se convierte, cuando uno cambia de corazón, cuando uno realmente se esfuerza a dejar la vida pasada y lucha por una vida diferente, Dios lo bendice abundantemente. Dios lo hace diferente. Dios se encarga de darnos lo que necesitamos. Por eso, queridos hermanos, hoy en esta fiesta de San Mateo, pidámosle a Dios que nos ayude a convertirnos como Él lo hizo. Posteriormente Él dará su vida por Jesús y será un hombre incansable que luchará siempre por llevar la misericordia y el amor de Dios. Y es que cuando nosotros experimentamos el perdón, podemos llevar el perdón a los demás. Pues cuídense mucho, Dios los bendiga y pidámosle a este apóstol que interceda por nosotros. San Mateo Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos.